Hola, buenas noches, es un gusto saludarlos. Yo soy María Camila Orozco y aquí comienza Zona Franca, una noche para hablar de la economía baja y la inseguridad, que son los grandes temas que le preocupan a los empresarios y que le están reclamando al gobierno del presidente Petro, con el que después de mucho rogar, después de mucho buscar un espacio, se reunieron en un ambiente de reformas, de poca seguridad jurídica y con una ministra de Trabajo y un presidente que no se muestran muy amigos, muy cercanos del sector de los empresarios en el país. Hay que recordar lo que dijo a propósito de esta discusión de esta noche, lo que dijo el presidente Gustavo Petro hace apenas unos días sobre los empresarios, sobre ese tejido empresarial de Colombia. Industriales, empresarios o no, que aplaudieron al fiscal general de la nación, quizás por la manera como trató a mi hijo que nació en esa casa, que pongan algo. Esa fue la respuesta que dio el presidente hace apenas unos días cuando lo cuestionaron por no asistir a la Asamblea General de la ANDI en Cartagena. Habló en ese momento el presidente Petro de groseras encerronas a quienes lo cuestionaban y decían que se trataba a temas de salud. Pues en ese ambiente se terminaron reuniendo, intentando bajarle el tono, buscarle una solución, un diálogo, pero sobre todo para encontrar soluciones a la situación económica del país y las preocupaciones de los empresarios como la ANDI, a la inseguridad, a la economía, a las reformas y por supuesto a las tasas de interés. La reunión fue en un tono ameno, pero con un sinsabor por cuenta de la ministra, que al término de ese encuentro terminó diciéndole a los empresarios que se creen o que son la última Coca-Cola del desierto. ¿Cuáles son las razones que preocupan a los empresarios y cuál es la salida, por supuesto, a una reforma laboral, a una reforma pensional por la que el presidente Petro está diciéndoles mamola? Ese es el tema de discusión esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. El encuentro terminó sin ningún acuerdo de fondo alrededor de lo fundamental y en ese fuego cruzado de declaraciones entre el gobierno nacional y los empresarios hace pocas horas, justamente al término de esa reunión, Gloria Inés Ramírez, que es la ministra de Trabajo, le dijo un mensaje tal vez destemplado, directo a los empresarios, que no son la última Coca-Cola del desierto. Aquí no se han presentado reformas a espaldas de nadie. Estas reformas se han construido con mucha participación de colombianos y colombianas. Lo que hay que decir es que ese síndrome de la Coca-Cola del desierto se acabó. El síndrome de la Coca-Cola del desierto, que es la discusión de esta noche. Hemos invitado a Vladimir Flores, es Vlado, es analista político y columnista del diario El Tiempo. Vlado, un gusto saludarlo, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Me alegra mucho estar aquí en compañía de ustedes y aquí de estos dos panelistas de lujo. Es un gusto siempre reencontrarnos. De los panelistas de lujo está Duvalier Sánchez, es representante a la Cámara por la Alianza Verde, es del departamento del Valle del Cauca. Representante, buenas noches, un placer. María Camila, buenas noches, qué gusto saludarla, estar de nuevo acá en Zona Franca. Un saludo a los colombianos, a Vlado, que es un gusto y un honor compartir con él, y a mi compañero Triana. Gracias. Julio César Triana es representante a la Cámara por Cambio Radical, por el departamento del Huila. Representante, buenas noches, un placer tenerlo aquí. María Camila, muchas gracias por la invitación, un gran honor estar hoy en este conversatorio y tal vez debate con un gran periodista como Vlado y con una de las revelaciones del Congreso como Duvalier, con quien usualmente no estoy de acuerdo, pero resulta un gran honor. Espero que hoy tampoco, para que podamos debatir. Representante Triana, quiero preguntarle por esa frase de la ministra al término del encuentro de los empresarios con el presidente Gustavo Petro. Ella era ahí, tal vez después del jefe del Estado, la figura más importante, con mayor rango en esa reunión, hablando del síndrome de la última Coca-Cola del desierto. ¿Cuál es su lectura sobre esa frase particular? Pues mire, María Camila, usted, a los panelistas y a todos los televidentes, aquí lo que parece la última Coca-Cola del desierto es el acuerdo nacional, que está lejos de lograrse y lejos de alcanzarse. Acuerdo nacional que debe hacerse con el empresariado colombiano, con ese empresariado que genera el 79% de los empleos de este país. Acuerdo nacional que tiene que tener una discusión de la reforma laboral. La ministra se equivoca, porque hacer una reforma laboral de espaldas de quienes generan el 79% de los empleos de Colombia,
pues casi que es hacer una reforma laboral contra ese empresariado. Y déjenme decir algo, es que pareciera que la ministra, que entiendo tiene carga ideológica en sus proyectos, olvida que el gran empresariado en Colombia es solo el 1%. El 99% de las empresas de Colombia son micro, medianas y pequeñas empresas. Cuando se le está hablando del empresariado, también se le está hablando a ese pequeño y mediano empresario que tiene dudas y preocupaciones de esta reforma laboral y que puede no solamente torpedear muchas empresas, sino que puede llevar al caos y hasta el cierre de algunas empresas en nuestro país. Representante Sánchez, ¿qué le sabe esa frase de la ministra Gloria Inés Ramírez? No, yo creo que un poco pues la ministra provoca al empresariado en la defensa de su tema, que es la reforma laboral, y quiere decirles pues que en este gobierno ellos quizás no van a tener las condiciones de privilegio que pudieron tener en otros, que no son la última Coca-Cola del desierto, digamos que es como una frase popular que se decía en la casa o en el barrio cuando alguien se creía mucho. Y entonces pues como que hay una mano tendida, pero esa mano también quiere que la otra mano ponga algo, para que haya un acuerdo ojalá sobre una reforma laboral que mejore las condiciones de los trabajadores colombianos. Para mí esa es la explicación, pues además que creo que fue a la salida de la reunión con los empresarios. Vlad. Sin duda es una frase que, como bien dice Duvalier Sánchez, es una expresión provocadora, en efecto, cosa en la cual es especialista este gobierno. ¿No? Aquí todos son provocadores, desde arriba, desde el presidente hasta las bases en las redes sociales. Les gusta provocar, les gusta armar trifulca, les gusta polemizar, y eso no me parece del todo malo, porque de eso se trata la política. Ojalá que nosotros pudiéramos llegar a un punto en que todo se resolviera a punta de discusiones, que todo se resolviera a punta de intercambio de conceptos, unos más subidos de tono que otros y tal, pero que no pasara de ahí, como ocurre en los países civilizados, donde la gente se dice cosas, se insulta incluso, pero no pasa de ahí, no sale después, no hay actos violentos, no hay retaliaciones de ninguna índole, sino que es una discusión ideológica. Decía ahora el doctor Triana que la ministra tiene una carga ideológica, y me parece que es lógico, obviamente, porque es una fórmula política que se propuso en las elecciones del año pasado, y esa es la fórmula que ganó. Pero ya no estamos en la ideología, estamos gobernando. Sí, pero los gobiernos tienen que, de alguna manera, reflejar esa ideología por la cual llegaron. El problema es cuando las cosas se reduce solo a la ideología, cuando no hay sensatez, cuando no hay unos planes definidos, cuando hay improvisación, cuando hay cambio de ritmo para un lado o para el otro, cuando no hay claridad en lo que se va a hacer, porque eso sí distrae al país y distrae a la gente. Y ese acuerdo nacional del que se ha hablado tanto, ni es acuerdo, porque estamos viendo que hay mucho contrapunteo con distintos sectores del país, ni es nacional, precisamente porque se habla con unos sectores sí y con otros no, y a unos los tratamos de una manera y a otros de otra. Entonces yo creo que ahí el gobierno tiene que revisarse. Estamos apenas en el primer año, faltan 3 prácticamente de este gobierno, y si no se revisa, si no reconstruye algo de lo que hizo al comienzo, en los primeros meses, en el cual logró, por ejemplo, sacar la reforma tributaria, el gobierno se va a ver en serias dificultades. Aquí hay un primer avance, Duvalier, que es abrir las puertas, sentarse y dialogar. Pero esta frase de la ministra no es, como coloquialmente se dice, patear la lonchera, o más bien dañar con los pies lo que se hizo con las manos, es decir, al término de una reunión que, si bien no tuvo mayor concertación, mayor avance, no mayor conclusión, la conclusión principal es que se reunieron, que se vieron cara a cara, pero al final un portazo de la ministra. ¿Esto no termina siendo contradictorio? La política es el escenario natural para resolver tensiones políticas. Es decir, ese no es el espacio de la conversa de los amigos donde todos piensan igual. Ese es el espacio del pulso. Claro. Y el gobierno está en su pulso porque además un gobierno que le prometió a los colombianos de barrios populares, a los jóvenes desempleados, que iba a hacer cosas por esa Colombia. Y eso en parte, y quizás de las tareas principales es que consigan empleo, que tengan oportunidades de educación, que los departamentos con mayor nivel de desnutrición pues no se mueran los niños. Esa es la tarea del gobierno. Ahora,
¿Qué me preocupa a mí más que el careo de las opiniones, un poco como dice Vlado, que todo es una frase rimbombante, un titular, que creo que no aporta mucho? Es lo que pasa dentro de la reunión, es lo que pasa dentro del Congreso en la discusión de la reforma, son las proposiciones que llevamos para debatir y decir, esta proposición es para mejorar esto, para que quede mejor hecho, para que de verdad les sirva a los colombianos. Y a mí qué me preocupa, por ejemplo, que sean las reuniones sin método. Entonces yo leyendo qué pasó en esa reunión, un poco las conclusiones al final fue, nos escuchamos, pero no hubo metodología, no hubo quién quedaba con la interlocución, cada cuántos iban a ver, en cuántas partes iban a dividir el estudio de la reforma laboral o la reforma pensional. Digamos, a mí me preocupa sobre todo que nos está faltando rigor para poder adelantar. Pero eso no es un estilo de gobernar, digo, ya después de un año de gobierno, eso viene siendo, marcando la agenda, ese es el gobierno del presidente Petro. No le dice algo, eso es un ritmo de gobierno. Pues eso yo creo que sí me preocuparía mucho si esa es la tendencia de los siguientes 3 años. Porque uno puede empezar de una manera y corregir, porque si no, al final, si el cambio no tiene acciones concretas, pues se quedó en una ilusión, en una campaña política. Y yo creo que yo sí quisiera ver una reforma laboral que sobre todo, pues sí, mejore las condiciones laborales de los que tienen empleo. Pero el problema principal del país es la informalidad y el desempleo, que si bien ha mejorado en el 2023 respecto al 2022, necesitamos aún que sea menor. Esa es la principal preocupación. Representante Triana. Pues mire, yo lo que creo es que el gobierno nacional debe pasar del caudillismo a ejercer una jefatura de Estado. Yo soy antiuribista, fui antiuribista en los 2 gobiernos del señor Uribe y criticaba el caudillismo orientado a la seguridad como el bien superior del Estado colombiano. Como la última Coca-Cola del Como la última Coca-Cola del desierto, Vlado. Hoy creo que el caudillismo se está arruinando precisamente el programa de gobierno que presentó Petro, porque es un caudillismo que no llama al diálogo, sino a imponer sus ideas. Es que Petro no puede gobernar solamente para quienes votaron por él, Vlado. Tiene que gobernar para todo el país. Claro. Y eso se logra con consensos. Pero la invitación, representantes del presidente Petro, el escenario en la Casa de Nariño, junto a sus ministros, hablando con el sector, con el tejido empresarial del país. Pero María Camila, terminaron la reunión y la ministra salió a decir lo que dijo. Quiere decir que tienen capacidad de oír, más no de escuchar. Y quiere decir que estas reuniones son un simple formalismo. Aunque claro, los jefes de Estado están llenos de formalismo y también llenos de modelos de comportamiento, también uno pudiera decir que entender de un presidente que no va a cerrar el Congreso de la ANDI, que no es del 1% de los empresarios, sino de todos los empresarios que generan el 79%. Yo creo que lo primero que hay que decir, y tienen que reconocer los afectos a este gobierno, es que es un gobierno con capacidad de oír, pero que se niega a escuchar. Vlad. A ver, yo creo que tenemos que ver cómo se responde a esas provocaciones. Hasta qué punto vale la pena pararles bolas, prestarles atención, porque si uno, en la medida en que magnifica ciertas provocaciones, cae en ese juego en el que ellos quieren entrar. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos vamos, y aquí yo creo que la oposición tiene una tarea, una responsabilidad importante, y es que la oposición no está siendo sustantiva, sino que está siendo adjetiva. Pero el ánimo confrontacional lo plantea el gobierno. Sí, pero... ¿A quién le sirve ese ánimo de pelea y de confrontación? Allá voy, María Camila. Eso no le sirve a nadie, indudablemente, pero si nos dedicamos a magnificar eso, estamos entrando en ese juego que es en el que ellos se sienten tan cómodos. Pero, Vlado, déjeme decirle una cosa, Vlado, respecto de la oposición. Esta es una oposición, Vlado, que estamos haciendo desde el Congreso y con las ideas. Y quiero contarle algo que no me canso de decir. La oposición que nosotros hacemos no la hemos decidido hacer en las calles, taponando las vías, promoviendo actos vandálicos en las calles. La estamos haciendo con muchas ideas. ¿Sabe qué ocurre, Vlado? Que esas ideas de la oposición ni siquiera son tenidas en cuenta. Pero no todos. Ni siquiera. No, pero déjenme terminar. Ya, para que Vlado desarrolle yo termino bueno, mi planteamiento, y es que creo que debemos buscar no caer, no pisar esas cáscaras, porque dice la ministra lo que dice y todos estamos aquí hablando de eso. Y
no estamos leyendo la reforma laboral, la reforma sí, pensional. sí. Deberíamos leer la reforma pensional y decir, mire, esto es una atrocidad, esto tal, esto tal. Porque ella puede decir hasta misa, pero ¿qué está proponiendo? Y ahí es donde tenemos que llegar a lo sustantivo, y ahí es donde la oposición tiene que dedicarse, y de hecho muchos de los copartidarios del gobierno, muchos de los seguidores de Petro, la Alianza Verde, el Pacto Histórico, todos los partidos que en algún momento dado se han sumado, tienen que revisar eso. Sabemos de buenas fuentes que están jugando al menudeo con los congresistas de un partido, del otro, para ir ganando votos, para ir ganando apoyos para las reformas que están aprobando, que están debatiendo. Eso es lo que tendríamos que buscar, cómo responderle, y no solamente cómo responderle en términos de concepto, sino en términos de forma. Este es un gobierno en el que se están perdiendo las formas, desde la indumentaria de los funcionarios hasta el lenguaje de los funcionarios. Y no podemos todos caer en eso. No puede ser que un fiscal general diga que en el gobierno hacen payasadas. Eso no le queda bien. No puede decir un presidente, no puede salir un presidente a decir que una crítica es un golpe blando. Eso tampoco está bien. Tenemos que bajarle al lenguaje todos, desde el gobierno, desde los medios, hay que hacer un mea culpa, desde los empresarios, ¿no? No pueden estarle diciendo al gobierno es que son unas chambonadas, es que tal cosa. No puede un columnista o un tuitero salir a decir el presidente es que está trabado, es que es drogadicto, es que tiene adicciones. Es que no podemos seguir en esto, porque esto al final del día es irrespetar la institucionalidad que se supone que es la fortaleza de este país. Estamos de acuerdo. Hablando de la institucionalidad, yo en lo personal creo que el sector, el tejido empresarial, hace parte de esas instituciones del país. Los empresarios son unas instituciones, y esa es la preocupación de hoy, intentando avanzar, intentando hablar de esa reconciliación nacional, Duvalier, que ha planteado el presidente Gustavo Petro. Quiero preguntarle, ¿de qué manera puede uno reconciliarse con estos mensajes hostiles? ¿De qué manera se puede concertar? El presidente Petro está otra vez hablando de las reformas, reforma laboral, reforma pensional. ¿De qué manera se pueden reconciliar estos dos sectores, el ejecutivo y el sector empresarial, que es fundamental para avanzar en esos temas que quiere el gobierno? No, yo creo que el punto central es un poco el que Expresa ha hablado, y yo me sumo a eso. Yo creo que no toda la oposición es igual. Yo reconozco en Julio César Triana que hace unos debates serios, informados, pero otros se quedan en los calificativos y en los objetivos. Los discursos de David Luna han sido buenísimos. Sí, el día de la posesión del presidente lo hizo muy bien. Sí. Y eso nos permitiría entrar en esto, porque entonces, ¿qué deberían ponernos de acuerdo? No le puede ir bien a unos en el país mientras al resto le va muy mal. Es decir, no hay un buen contexto, un buen entorno para la empresa privada y para el capital, con una sociedad enferma por la desigualdad y la pobreza. Y eso es lo que tenemos. O sea, de verdad, hoy la tasa de desempleo del año pasado de jóvenes era el 23,3%. La de hoy es el 18%. Todavía es aún más alta que la tasa general, que está en el 9,3%. Es decir, los jóvenes se les dificulta mucho, Julio César, conseguir empleo. No sé cómo es en Neiva, pero en el Valle estamos por encima de la tasa nacional. Y tenemos empresas en el Valle. Fíjese la contradicción, hablo por mi departamento. La tasa nacional, hoy, en Colombia, 9,3, el año pasado, 11,3. Y en el Valle estamos en el 2023 como si hubiésemos perdido un año. Estamos en el 11,3, por encima de la media nacional. El Valle del Cauca, si algo tiene, es empresas. Si algo tiene, es diversificación de su tejido empresarial. A nosotros nos afecta cuando sube el petróleo, porque tenemos una muy buena diversificación, pero eso no nos genera capacidad de generar empleo. Entonces, ¿por qué no conversamos sobre eso? ¿Qué pasa en un territorio donde de verdad hay riqueza, donde es el tercero, más o menos el 9,2% del PIB nacional, y no logramos estar ni siquiera por debajo de la media nacional de generación de empleo? Entonces, ahí es donde deberíamos resolverlo nosotros. De eso podría hablar el presidente con los empresarios, o podemos hablar nosotros del Congreso, que somos uno de los poderes grandes del Estado colombiano. Representante Triana. Mire, yo, quiero decir que estoy de acuerdo con algo que dice Vlado, y es que sí es necesario bajar los extremos en los que hemos caído en este país. Unos extremos que nos han llevado a estar en polémicas permanentes, porque el país escucha polémicas pero no soluciones. Para hablar después, hablaremos del tema de seguridad, para ver las cifras de seguridad. Pero yo lo que quiero decir es esto, es que es inexplicable, María Camila, es inexplicable, Vlado, y usted lo sabe, Duvalier, cómo un gobierno
convoca al diálogo por un lado, pero al otro día el presidente de la República en cualquier plaza, en cualquier municipio, en cualquier balcón, envía el mensaje contrario al diálogo nacional que requiere. Y lo digo, Vlado, porque estoy de acuerdo, la reforma laboral tenemos que construirla todos, no para privilegiar a los empresarios, no, para privilegiar problemas serios que tenemos como el que usted advierte, Duvalier, el desempleo. Ese debe ser un cometido de la reforma, una reforma laboral que aumente el empleo en Colombia y mejore las condiciones de los trabajadores. Pero eso se construye escuchando a todos los actores que están con asiento en el Congreso y fuera del Congreso, como los gremios. Es que los gremios representan el 40% del Producto Interno Bruto de este país. No se puede hacer nada sin los gremios también. Hay que tenerlos, no para privilegiarlos, no, para construir entre todos. Entonces lo que queda al país es en medio de una confusión. Cuando el presidente envía ese mensaje... ¿Usted no cree cuando el presidente llama a la reconciliación Es que ya nacional? no lo creo, yo soy pesimista y no puedo ocultar en este programa decir mentiras, es que ya me volví pesimista. Cuando llama a esa reconciliación, a ese gran acuerdo nacional, pero al otro día lanza unos dardos sobre un gremio, sobre el Congreso, ¿cuál es el acuerdo? ¿Cuál es la mesa que están proponiendo? Yo creo que el mensaje no se compadece con las acciones que van después del mensaje. Sobre ese llamado de reconciliación nacional, sobre ese gran acuerdo o pacto nacional al que llama el presidente Petro, ¿usted lo ve cercano, lo ve posible con este ambiente, con los empresarios, con este ambiente, con algunos sectores a los que el presidente Petro incluso ha llamado? Es que miren, aquí en Colombia lograr el consenso es imposible. No voy a decir difícil, es imposible. Y lo hemos visto en los últimos, todo este siglo, todo lo que va de este siglo. Recordemos que este siglo empezó con Pastrana siendo presidente, que trató de hacer una negociación con las FARC que fracasó, en la cual pasaba algo muy parecido a lo que pasó luego, que medio país estaba a favor y medio país estaba en contra. Después con el presidente Uribe, la misma cosa. Tampoco se logró y entonces se hablaba de unidad y de buscar. Y seguimos con Santos lo mismo y así hemos venido en una pugnacidad. Y las sociedades en general tienen esa característica. Hay unos que están en contra de otros y tal. Hay unos básicos fundamentales, eso que Álvaro Gómez llamaba y que algunos han tratado de retomar para sí mismos, un gran acuerdo sobre lo fundamental. Pero para hacer un gran acuerdo sobre lo fundamental, ¿qué se necesita? Definir qué es lo fundamental. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental es, por decir algo, la política exterior. Si el país va a tener una posición unificada frente a temas limítrofes, frente a las relaciones con ciertas entidades internacionales, frente a distintas cosas. La lucha contra la pobreza, la seguridad, pero entonces ahí ya empezamos a entrar en unos terrenos más sinuosos. Pero hay que buscar cuál es esa plataforma sobre la cual vamos a poner este acuerdo y buscar eso que es fundamental. Y hay que decir, y yo quiero reiterar esto, para pelear se necesitan dos. Si a cada barbaridad que dice alguien del gobierno, empezando por el presidente Petro, los de la oposición o los de los medios respondemos con otra barbaridad, ¿a dónde llegamos? Entonces yo creo que tenemos que seguir derecho y ver qué se está haciendo. No nos quedemos en las palabras, vamos a las acciones. Puede que el presidente Petro diga A, B o C, el presidente se ha manifestado en muchos casos contra ciertos personajes, contra ciertos países, pero lo cierto es que, por ejemplo, ha tenido buenas relaciones en el campo internacional con distintos actores, con Estados Unidos, que todo el mundo decía Petro va a cerrar las puertas con Estados Unidos. Ayer la representante, la embajadora de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional dijo que aplaudía los esfuerzos del gobierno Petro en la búsqueda de la paz total. Bueno, hoy el embajador Luis Gilberto Murillo dijo que esa relación goza de buena salud. Exactamente, entonces hay de dónde agarrarse. Y entonces yo creo que debemos buscar, repito, y perdónenme que sea tan insistente, lo sustantivo, no nos quedemos en lo adjetivo, en lo verbal, en lo que
se presta para múltiples interpretaciones. Veamos los documentos, veamos los decretos, veamos las normas, veamos las cifras y tratemos de ver qué de eso se puede rescatar, qué hay que corregir y qué hay que criticar. No, Duvalier. pero digamos, es que no es tan sencillo. Porque aquí hay una confrontación también de ideas, de visiones Claro. del mundo. Y entonces los empresarios parten de una máxima. Y esto, yo tengo que maximizar mi ganancia al menor costo posible. Y el gobierno, supongo yo, parte de otra. Y es que el bienestar de los trabajadores es tan importante como la generación de utilidad de la empresa. Y para eso es una reforma como la está planteando. Y eso no siempre es tan claro, ¿sabe? Ni siempre el empresario es tan consciente. Yo a veces escucho algunas afirmaciones como, es que entonces vamos a despedir a los empleados y pasa esta reforma laboral. Entonces la actitud es donde se para el empresariado, no el empresariado, algunos. Sí, algunos porque yo no quiero algunos. contribuir a estigmatizar a quien hace empresa, que además hacer empresa es una cosa muy difícil en la vida. Pero entonces es que los trabajadores no están en la empresa porque usted les haga un favor, ni las empresas son fundaciones sin ánimo de lucro. No, usted tiene trabajadores porque necesita quien ayude a producir algo, a prestar un servicio, para usted obtener una utilidad y con base en eso usted le paga por ese servicio al trabajador. O sea, no es un favor el que le hacen los empresariados al país contratando gente, es una necesidad para poner a producir un negocio. Y en ese contexto hay que mirar las cosas. Porque si no, entonces es una discusión un poco amenazante que yo tampoco comparto, y este es quizás uno de los puntos que no hemos hablado y que a mí me llama mucho la atención porque además me incomoda en el Congreso, y es que todo debate sobre algún tema que involucra al sector privado es cargando a la empresa como si la empresa privada o el empresario fuera un actor negativo para la sociedad, y no lo es. Ellos yo creo que lo exigen bien. No hay que graduar aquí de enemigos a quien tiene una empresa en Colombia, que además de, por supuesto, contribuir al empleo ¿Quién ha formal... graduado de enemigos a los empresarios? No, muchas veces para defender una idea del gobierno terminan graduando de enemigos, de capitalistas, usted de se refiere al neoliberales. gobierno, que incluso la ministra les Sí, ha o dicho algunos, tacaños a los empresarios. congresistas, digamos, por defender. Yo recuerdo una discusión sobre la ARL positiva, que en el plan de desarrollo, querido Julio César, que todos los empleados públicos tenían la obligación de tener la ARL con la pública, con la empresa pública. Y para justificar esa idea, el mejor argumento era que las privadas eran terribles, que había que quitarles, y yo decía, pueden buscar otras maneras Claro. de hacerlo, que además a mí me parecía que no podía someterse a todo el mundo a eso, porque el empleado puede escoger su ARL. Otra cosa es si el empleador lo paga, pues que sea el Estado, pues que sea compositiva. Pero es un poco, el argumento es, si nos graduamos de enemigos, ahí no hay conversación posible. Esa es una buena conclusión. Si nos graduamos aquí es que usted es enemigo del Estado o el empresariado que genera una gran porción de... Bueno, son los que generan empleo en este país. Yo no veo a nadie más generando empleo aparte de María los Camila, empresarios. yo creo que cuando hablamos de acuerdo nacional, lo que pasa es que eso es muy pretencioso, pero nada más quiero decir una cosa. Cuando hablamos de acuerdo nacional se supone que es nacional. Y uno le pregunta, yo le preguntaría aquí a un camarógrafo, al señor de abajo del primer piso de este edificio que trabaja en una cafetería, al taxista, a un estudiante de la Universidad Javeriana o a un profesor de la Universidad de los Andes, ¿usted se siente representado en este acuerdo nacional de que se está hablando? ¿Quiénes? Algunos de ustedes, de los que están acá, bueno, ustedes están en el Congreso y obviamente sí, pero nosotros, tú te sientes representada, yo me siento representada. ¿Quién me representa a mí en el acuerdo nacional? Eso es lo que toca buscar. Entonces, es una cosa de pedagogía y es una cosa también de logística, de llevarle a la gente un mensaje que se sienta parte de algo para que esto no le resbale, porque es que la gente termina pensando que todo se resuelve en salones, en el Congreso o en seminarios o en estos congresos que hacen los gremios, etcétera, pero dice, yo estoy representado ahí. ¿Quién habla por mí? O en Twitter, que es el escenario que le gusta al presidente Gustavo Petro, representante Triana. Pero mire, yo quisiera referirme primero a algo que dijo Duvalier cuando inició su intervención hace unos minutos. Decía, es que resulta casi imposible ponernos de acuerdo porque este gobierno tiene un modelo que defiende. Pero si el gobierno no está dispuesto a ceder en lo que defiende para atender las ideas ajenas, por supuesto que vamos a pasar 3 años sin un acuerdo. Si este gobierno no entiende
que en materia de salud tenemos que conservar lo positivo en los últimos 30 años y reformar lo que ha causado problemas, pues vamos a entrar en una crisis estos 3 años, porque los otros sectores tampoco vamos a dejarnos imponer una visión cargada de este tipo de ideología. Ahora bien, Vlado, sí, ¿quién representa? Tiene la razón, estaba yo pensando que ni siquiera yo represento a la gente del Huila, puede tener usted la razón, pero hacemos parte de un escenario de discusión. Y en eso Duvalier decía algo que es totalmente cierto. En el Congreso también tenemos que abrir la mente, tanto los del gobierno como los que no somos gobierno, para tener capacidad de ocuparnos de lo que usted llamaba lo fundamental, claro, lo sustantivo, que por ejemplo pudieran ser temas de salud, de educación, en lo laboral, en lo pensional. La pregunta es, y la hago con respeto, ¿ustedes creen que con el presidente Petro y el gobierno actual se pueda llegar a acuerdos en lo sustantivo? Bueno, sí, esa es la pregunta. ¿Usted cree eso, que es posible llegar a acuerdos sobre lo fundamental o lo sustantivo, sobre las reformas, que es lo que hay en la mitad? Pues es que si no, pues van a ser 3 años muy difíciles. Tenemos que ser capaces de mejorar en algo. Si quiere, no como lo quiere el presidente todo, pero sí hay cosas por mejorar. Claro. Por eso yo en última soy de la bancada de gobierno. Es porque yo les quiero decir una cosa, solo que en esta mesa, que aquí en Zona Franca, en este programa, los colombianos tengan una discusión sobre reforma laboral, sobre mercado laboral, ya es muy importante. Es que en el gobierno Duque no se discutía nada, no hubo ninguna gran reforma. Por eso al final, cuando la política no resuelve los problemas sociales de desigualdad y pobreza, la gente estalla y sale a la calle. Decir, es que no tengo comida. Eso fue lo que pasó con los jóvenes que acá lo vivimos. Salieron a la calle por el alza a la gasolina. No por eso. Duque, hombre, y usted sabe mi posición frente a Duque. Pero también salieron a la calle por el alza de la gasolina. Bueno, hoy ese escenario es muy parecido de alza de combustibles, pero no están en las calles. No estamos en las calles. Pero yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, estaba yo un día en Buenaventura y me dice una señora, un adulto mayor, señora de la tercera edad que le llaman, y dice, mijo, si cuando usted llegue al Congreso, ayúdenos con algo. Es que a mí me llegaba del programa Colombia Mayor 80.000 pesos. Y con la pandemia nos lo subieron a 160.000 pesos. Ayúdenos a que cuando se acabe la pandemia, digamos, ya no nos lo bajen de nuevo 80.000. Esa señora no tiene pensión. 80.000 pesos. ¿Quién vive en Colombia con 80.000 pesos? Nadie nunca se lo preguntó. Nadie dijo, oiga, quizás aquí cabe una reforma como ya lo tiene Chile, que es un país más capitalista que el nuestro. Tiene más de $200 de pensión universal a partir de enero del 2022. Entonces nosotros en estos debates quizás no le demos el salario mínimo a los 3.6 millones de colombianos que ya le aportaron a este país, que están en la última etapa de su vida, y que les podemos dar, aunque sea medio salario mínimo, 500, 600.000 pesos. Pero eso es un avance. Interesante discusión. Eso es un avance que hoy, en este gobierno y con este Congreso, podríamos llevarlo. Y eso es lo que yo creo que deberíamos ponernos de acuerdo, y son debates importantes sobre cómo mejoramos las condiciones sociales y de vida de personas que estaban en la vulnerabilidad absoluta. Vlado, es que solamente iba a decir que muy interesante proposición, porque la vamos a llevar al Congreso y entonces decimos que es mejor lograr una media pensión de vejez digna para el que no lo tiene, o ponerle un salario a alguien que anuncia dejar de delinquir para que le paguen mensual. Por eso me parece que esos son los temas que tenemos que llevar. Pagar para no matar. Tienen toda la razón. Pues yo creo que hay unos temas que indudablemente necesitan que se discutan, que se planteen, y sin ninguna duda, una cosa que pasó, nosotros tuvimos una vida un poquito paralela, un proceso un poco paralelo con el de Chile, con las protestas, las calles, el estallido social y tal, con una gran diferencia. Y es que el presidente Piñera sí oyó. El presidente Piñera sí puso en práctica unos cambios y convocó al pueblo, al Estado, al establecimiento político a hacer unas reformas. Aquí no. Aquí el presidente Duque se dedicó a mamar gallo,
armó un montón de mesas, parecía un restaurante lleno de mesas y cada mesa tenía yo no sé cuánta gente y tal. Llegó la pandemia y chao, hasta ahí llegó. Ahí empezó la candidatura de Petro. Ahí empezó el señor Duque a desarrollarle la alfombra roja hacia la Casa de Nariño a Gustavo Petro, porque Petro, que no es bobo, aprovechó y dijo, mire, este no los oye, yo sí. Este no quiere cambio, yo sí. Este no les va a hacer reformas, yo sí. Y con ese caballito de batalla se subió a la presidencia. Para llegar a la presidencia y decir, no, es que no me dejan hacer los cambios. Pero, ¿qué es lo que no puede pasar? Pero el tema es que no se puede. Miren, la reforma tributaria, con todas las críticas que hubo y todo, salió adelante. Y no es una reforma fácil, a algunos nos toca pagar más. Es una buena reforma. Y es una reforma que se pudo lograr a partir de un gobierno que quiere hacer un cambio. Entonces, creo que hay cosas que se pueden hacer. Eran otras épocas, recuerda usted, cuando había armonía, cuando el gobierno tenía mayorías, la famosa cuando Triana era independiente, cuando Triana era independiente y no oposición. No, era independiente, sí, pero además quiero decir una cosa. Cuando tenían, señor. No, María Camila, es que a propósito, Vlado, en el gobierno anterior es cierto, yo era independiente y cuando criticábamos a Duque, decíamos que la inexperiencia lo llevaba a no escuchar. Ahora a Petro decimos que la experiencia lo lleva a no escuchar. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de las soluciones de la relación tirante, tensa, muy difícil entre los empresarios y el presidente Gustavo Petro, al presidente al que le están pidiendo que escuche, buscar soluciones más concretas para los empresarios y la economía del país. Este es el llamado que hace Jaime Alberto Cabal, que es el director nacional de FENALCO. Hacemos una pausa, ya regresamos. Fue una reunión donde nos escuchamos y faltó concretar qué hacer de aquí en adelante. Ojalá pongamos en blanco y negro algunos acuerdos, respetando las diferencias y construyendo sobre ellos. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca, es miércoles, estamos hablando de la relación del presidente Petro, de su gobierno con los empresarios, pero también de la reforma laboral que ya empezó la defensa férrea, una reforma presentada contra todo pronósticos por la ministra Gloria Inés Ramírez, que se pensaban, algunos sectores decían, que era diferente a Carolina Corcho, de concertación y de diálogo. La defensa ha empezado con una particular frase del presidente Gustavo Petro, diciéndole mamola a los empresarios, recordando, evocando a Serpa en esos momentos cuando le pedían, recordarán ustedes, la renuncia al entonces presidente Ernesto Samper. Que no pueden alzar los salarios, nos dicen, que no pueden recortar la jornada de trabajo, que el día de tiene que seguir siendo hasta las 10 de la noche y no a las 6 de la tarde, como creemos nosotros que termina, nos dicen, porque entonces si se hace eso, echan a los trabajadores y se crece el desempleo. Mamola. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacaron esa teoría estrambótica? Parte de eso lo dice el Banco de la República, representante Duvalier, que es una reforma que, contrario a lo que muchos esperan, no genera empleo, sino que destruye un poco más de 700.000 empleos. Quiero preguntarle sobre ese mamola del presidente Gustavo Petro. Eso es un mensaje para los empresarios. Yo creo que el presidente tiene unas formas que son de él. Yo creo que tanto tiempo en el Congreso, digamos, es difícil de olvidar el debate político y yo creo que realmente si él se despoja un poco de mantener cautivo a una parte de la población colombiana, de su electorado, y le apuesta más a mantenerlo cautivo con acciones de gobierno, yo creo que le iría mejor al gobierno, al presidente y al país. ¿Usted cree que el presidente Petro no se ha podido despojar de ese rol de congresista, de ese rol de activista que el presidente Petro fue durante muchos años también? A mí a veces me pasa, yo soy de gobierno no para ser un escudero del presidente, yo soy de gobierno para ser un escudero de la gente que aguanta hambre en este país, que yo los he visto, yo he caminado con ellos, me lo tienen que contar. O sea, es que de ahí viene mi mamá, de vender arepa y sacarnos a 5 adelante. 5 hijos, madre, cabeza de familia, con esposo asesinado en Chigorodó. Entonces yo sé qué es eso, y depende de que el gobierno, como me pasó a mí, que tuve escuela pública, colegio público, universidad pública, que uno cambie la historia de su vida y la de su familia, y hoy sea congresista. Entonces yo estoy en esto para que el presidente, un presidente de cambio, que entiende eso, pues logre con el poder, cada día en el poder, ayude a que salgan personas de la pobreza. Es que aquí llegamos
con Duque a 20 millones de pobres. 20 millones de pobres en este país, medio país en la pobreza. Este presidente, lo mínimo que yo espero, y este gobierno y con nosotros el Congreso, es que saquemos a 10 millones de la pobreza. Pero yo a veces cuando lo escucho digo, siento que está en el atril del candidato y no en el atril del presidente. Y ahí es complejo, porque entonces la gente siente, ¿para qué me siento si después va y usted pues básicamente rompe esto? No, convenza a la población de por qué es necesario, sin necesidad, yo creo, como dice Vlado, Estamos en la fase, Vlado, del diálogo, de la concertación, de esta que es una reforma, no cualquiera, es la reforma laboral que involucra, pues por supuesto, a los empresarios. Su reflexión sobre ese mamola, si lo junto a la última Coca-Cola del desierto de la ministra, ¿qué nos da? Mamola rima con Coca-Cola, ¿no? Al final del día, ahora que caigo en cuenta. Pero miren, tenemos que recordar una cosa, y es que la relación de Petro con los empresarios empezó mal por una razón muy simple. Ah, porque no lo apoyaron. Y no solo no lo apoyaron, sino que decía casi todo el empresariado de este país, hay que atajar a Petro. Claro, no podemos, miren, en las vísperas, y lo voy a decir aquí abiertamente, en la víspera de la segunda vuelta, el año pasado, estaba yo en un restaurante muy importante de Bogotá con unos empresarios muy importantes. Y la esposa de uno de estos empresarios dijo, no podemos permitir que Petro llegue a la presidencia. Le dije, ¿cómo así que no podemos permitir? Si el señor gana, es presidente. Esa es la punto. democracia. No es de permitir o de no permitir. Y en esa tónica de esta señora estaba mucha gente. Y los empresarios, acordémonos, los empresarios manejaron pésimo la campaña del año pasado. Se jugaron con un pésimo candidato al principio, que era el señor Fico Gutiérrez, antes de prematuramente, sin oír a los otros, sin oír a Fajardo, sin oír a Gaviria, sin oír a los demás candidatos, se la jugaron por Fico, que es porque este es el antipetro, el que nos va a salvar de Venezuela, de volvernos como Venezuela, sin tener en cuenta la cantidad de circunstancias que nos diferencian a la Colombia del siglo XXI de la Venezuela de finales del siglo XX. Entonces, ahí yo creo que eso empezó mal. Entonces, dicho eso, hay que tener en cuenta que el presidente ganó y es presidente de los que votaron por él y de los que no votaron por él, Eso de los que están a preguntarle, favor y de los que no con el candidato, sino con el presidente de todos. Allá voy yo. Entonces, el presidente tiene que entender que gústele o no le guste, pues es el presidente de todos. Y no puede, el gobierno no puede divorciarse de los empresarios, pero los empresarios tampoco pueden prescindir del gobierno. No pueden, es imposible, pues porque el gobierno es el que dicta las políticas, es el que establece las normas, es el que tira líneas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que buscar no solamente reducir esa confrontación, sino matizar la manera como estamos hablando los unos de los otros. Un mamola no es admisible, no es aceptable de parte del presidente, pero una chambonada no es aceptable de parte de un empresario, de parte de un dirigente privado, de parte de ningún líder de ningún sector. Creo que tenemos que manejar, tramitar las diferencias. Borges decía que lo importante es que haya una conversación y que en esa conversación la verdad salga, no importa si está de mi lado o del otro lado de la mesa. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, ese bienestar por el que todos estamos trabajando, es el interés último, el bien supremo al que debemos aspirar, con las diferencias y los matices. Obvio que Petro va a proponer unas cosas que no les gustan a los empresarios, pero no puede ser que los empresarios se cierren a la banda y a rajatabla digan que no. Y el presidente no puede cerrarse a la banda y pretender imponer los criterios de él, del gobierno, de su plataforma política, para que sea según su voluntad. Tiene que haber, tenemos que ceder de lado y lado. Sí, entiendo que las formas también son importantes, representante Triana. Pues mire, yo creo que aquí hay algo que proteger y se llama la institucionalidad. Y la institucionalidad se protege también con las formas de quienes gobiernan. Y las formas son importantes porque es muy preocupante que el presidente de Colombia no abandone
su discurso direccionado a sus seguidores y más bien cambie eso por un mensaje al país en general. Cada vez que vemos al presidente uno siente que le está hablando a un grupo de seguidores y nos parece que debe hablarle al país. Y claro, yo estoy de acuerdo con los planteamientos de Vlado. No puede ser que este país esté también al servicio de atender los caprichos del empresariado colombiano. Y claro, Vlado, el empresariado se equivocó y es evidente que asumió posiciones políticas radicales contra Petro. Pero Petro ya es el presidente y no le corresponde estar pasando facturas de cobro a los empresarios. No es el momento de las venganzas, es el momento de gobernar. Y para gobernar se requiere escuchar, que insisto, es lo que no está pasando. La relación es tensa. Hace apenas unos días el presidente Gustavo Petro, que no asistió a la Asamblea General de la ANDI en Cartagena como excusa a que ovacionaron y aplaudieron al fiscal general, el que dice persigue a su hijo, envió el siguiente trino. Dice el presidente Petro: ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No, señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas. Cuando hablamos de acuerdo nacional, hablamos de franqueza, con marrullas, no pierdan tiempo conmigo. Pues le está respondiendo en estas últimas horas un representante del empresariado colombiano que está bajándole el tono a la discusión, Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, que está en tono conciliador, está en tono de buscar, por supuesto, concertación alrededor de las reformas, alrededor de lo fundamental. Hacemos una pausa, ya regresamos, estamos en Zona Franca. Para nosotros es muy importante, yo creo que para él también, es muy importante que podamos de alguna forma mostrarle a los colombianos que tenemos la disposición de trabajar conjuntamente, que tenemos la disposición de tocar temas inclusive en los cuales podemos no estar de acuerdo, pero que podamos pues trabajar sobre las diferencias y que podamos sin duda alguna ser lo más constructivos posibles. Y él eso digamos que lo aceptó y fue algo que él suscribió. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca, ya terminando este espacio hablando de las reformas, del tono de la relación entre el presidente y los empresarios. Vlado, su reflexión final. Quisiera más que una reflexión, un mensaje a esos decibeles, a esas personas que no escuchan, que no tratan de ponerse de acuerdo, que se reúnen pero que no se ponen de acuerdo. Miren, yo creo que tenemos que empezar, el gobierno tiene que empezar a dejar la retórica, o como dicen ellos, la narrativa de que los que criticamos al gobierno somos enemigos de la democracia, somos enemigos personales, etcétera. No puede estarse hablando de que una crítica sea parte de un golpe blando ni de una conspiración, ¿no? Porque eso ya estamos hartos de eso. Pero desde el otro lado también hay que bajarle. La institucionalidad, como bien hablábamos, hay que preservarla y la tienen que preservar las cabezas de las otras instituciones, empezando por la Fiscalía, el Congreso, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar para bajarle el tono a eso. La prensa, los medios, tenemos que bajarle. No nos digamos mentiras, hay periodistas que están en la militancia y están dedicados a atacar o a defender a capa y espada, ¿no? Ahora en Señal Colombia nos metieron a Holman Morris, que está dedicado a darle mucho espacio a la política en espacios que eran más culturales, informativos y entretenimiento. Pero también en los medios privados tenemos esa tendencia y esa división. Por favor, bajémosle a la confrontación y bajémosle al lenguaje, a la estridencia. No podemos seguir a punta de estridencia adelantando estos debates. No, yo creo que el tiempo en el poder es escaso y tiene un límite, le quedan 3 años al presidente. Cada día que el presidente pierda es un día que gana la oposición. Y yo creo que acá hay una esperanza concreta de que este país reduzca unas desigualdades, de que los que nunca han tenido gobierno esta vez lo tengan. Y yo creo que el gabinete tiene que concentrarse. Pues prueba de eso es que no es momento de balconear, es momento de ejecutar, y la ejecución no va bien, que creo que eso es un síntoma de con la plata hay que hacer los proyectos. Entonces, no, yo tengo esperanza, yo creo que podemos hacer la tarea, yo quiero contribuir en eso, me la paso en eso, todo el tiempo tratando de hacer debates para alertar y propuestas para mejorar como país. Sin lugar a dudas también quiero decir algo, y es, la narrativa pesimista de que el país va al estanco tampoco es cierta. Y no nos la podemos dejar imponer.
Bueno, no nos la mañana... podemos imponer, solo por una cosa. Nuestra economía, los pronósticos dice que no va a crecer superior al 3%, pero no va peor que otras economías de Latinoamérica y el desaceleramiento es mundial. Y además, quiero decir, por ejemplo, Argos creció 150% en este 2023. Es decir, tampoco que nos vendan esas ideas de que es que el país está hecho un caos, porque no es cierto. Representante Triana. Bueno, lo primero que debo decir desde la oposición es que nunca hemos desconocido el triunfo obtenido por Petro como presidente y el derecho que tiene a gobernar con sus ideas. A lo que nos oponemos es a que esas ideas pasen por encima de los demás, a que no haya capacidad de construcción entre todos. El país requiere las reformas, nadie puede oponerse a las reformas, pero unas reformas concertadas con todos los sectores y no unas reformas impuestas y tramitadas desde un balcón o incluso desde las plazas donde se le habla solo a un segmento de la población. Vamos a seguir en la oposición haciéndolo de manera constructiva. Las críticas nuestras no van a parar, porque sí hay temas que nos deben generar alerta y sobre esos temas nos vamos a estar refiriendo. Representante Julio César Triana, gracias por acompañarnos esta noche. A usted mil gracias, muy placentero estar acá. El gusto es nuestro, Vlado, un gusto siempre tenerlo aquí. Muchas gracias por esta invitación a bajar el tono, a respirar hondo y a dejar la estridencia a un lado. Representante Duvalier Sánchez. Gracias, gracias Mara Camila. Gracias. Llegamos al final de Zona Franca esta noche. Mañana, le decía representante Duvalier, mañana es día de encuesta. Mañana se publica la última encuesta de Inbamer. La última decía que el pesimismo a propósito de su referencia de los colombianos iba en aumento. 70.7% de los colombianos que cree que vamos por mal camino. Mañana tendremos un nuevo dato para poder discutir sobre el pesimismo, sobre cómo perciben los colombianos hacia dónde va el país. Llegamos al final esta noche, los invitamos para que queden con Impacto Económico. Hoy un análisis a las cuentas y términos a propósito del panorama en la reforma a la salud. Que tengan una feliz noche, que descansen.